Mundial de la Geoarmonía. Capítulo 3. Filosofía de la Summa Camaña y su posición con respecto a las otras filosofías, la depredación de la vida y sus alternativas de solución. Producción, Grupo B. Docente coordinador, Coronel Daen Carlos Borja Pedrazas. La filosofía del Sumac Amaña y su posición con respecto a otras filosofías, a la depredación de la vida y sus alternativas de solución. ¿Qué significa Sumac Amaña? Significa la filosofía del vivir bien y en armonía con la naturaleza. El Sumac Amaña y la filosofía del vivir bien y en armonía con la naturaleza viene de la comparación de distintas filosofías, no solamente de la filosofía andino-amazónica, también de la filosofía occidental. Ambas filosofías acuñaban el término de vivir bien y en armonía. Dentro de la filosofía occidental se tenía al filósofo Sócrates, que decía, lo importante no es vivir, sino el vivir bien. También tenemos a otro filósofo como era Aristóteles, que decía, pero vivir bien y obrar bien es lo que llamamos ser dichosos. También se tiene otros personajes como Santo Tomás, que indicaba que vivir bien consiste en obrar bien, pero para que uno obre bien, no solo se requiere la obra, sino también el modo de hacerla. También se tiene otro personaje como ser Zenón de Citium, que aceptó el concepto de vivir bien y estableció el deber moral, el autocontrol y vivir en armonía con la naturaleza. Eran algunos de los principios de la ética práctica. Se tiene otro gran pensador, como lo era Kant, que explicó que Dios, la libertad y la inmortalidad humana pueden ser concebidos por la razón, pero no por los sentidos, y que estos conceptos abstractos se asimilan a través de la fe moral y no a través del conocimiento científico. Se estudió a Kant porque en la búsqueda de la felicidad que otorgue la nueva corriente geopolítica mundial dada por el vivir bien, se respetará tanto el empirismo, la ciencia, como la fe humana buscando la coexistencia armoniosa. La dialéctica materialista. El estudio de la dialéctica materialista es importante para comprender desde un razonamiento occidental las leyes y los principios que se basa la filosofía del Sumac Amaña. La trialéctica. Lo que busca la trialéctica es impulsar el desarrollo integral, busca mejorar la calidad de vida. También se puede decir que la trialéctica es la naturaleza que se constituye en una trilogía existencial que abarca el ser, el poseer y el poder, donde busca también la igualdad teológica de los órdenes sociales. La trialéctica como fundamento del pensamiento equinoccial. Lo que se marca como pensamiento es que existen tres actores, que son el dominante, el dominado y los renegados de las clases dominante y dominado o dominada, que establecen la duda y el conflicto. Justamente este último es el más importante. ¿Por qué? Porque siempre va a buscar nuevas metas que alcanzar. Va a tener dudas, siempre se va a plantear una duda, entonces va a buscar una solución justamente a esta. El posibilismo es una orientación filosófico-político opuesto al radicalismo, al fundamentalismo o al extremismo al optar por la negociación y compromiso de los adversarios políticos. El positivismo, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es la concordancia, la paz
el llevarse bien con sus adversarios. Filosofías orientales. Un punto de estas filosofías es Lao Tse, que es el fundador del taoísmo en China. Confucio es el fundador del confucianismo original de la antigua China, donde también ellos practicaban el bien común, la sabiduría empírica con las montañas, la tierra, los ríos. La filosofía andino-amazónica. Esta filosofía se puede explicar buscando el origen explicando el origen desde Manco Cápac y Mama Ocllo. Esta filosofía se practicaba desde esos tiempos, en donde han ido implementando una nueva cultura, una cultura establecida en los escritos, en lo que ellos se planteaban. Tenían una cultura eran muy ricos en cultura por las creencias que ellos mismos poseían, lo cual se fue perdiendo con la llegada de los españoles a América, donde se ha perdido muchos manuscritos, donde se ha quemado manuscritos, donde había poemas, había filosofía, había el pensamiento matemático. Filosofía andino-amazónico. Para poder entender lo que significaría filosofía andino-amazónico, nosotros vamos a ver puntos de vista. En este caso vamos a ver el de Javier Lajo, el cual nos dice la dualidad complementaria y la oposición proporcional. Una respuesta a la pregunta de los que se inician en la Capacuna es ¿cuál es el ABC de la filosofía andina? Si buscamos en el origen de Manco Cápac y Mama Oyo, que fue la gran Pacarina o lago sagrado del Titicaca. Para poder entender filosofía andina amazónico, Javier Lajo dijo, en resumen, la dualidad complementaria a la oposición proporcional y entender los 4 términos que vimos ahí abajo. Ahora veamos los templos de Hanan Cosco o Muyumarca en Sacaumán, Cusco, en complemento con el templo Urín Cosco o Coricancha, templos que daban soporte religioso y político a los líderes que encabezaban al racimo. Ambos templos nos hablaban del culto al padre Huiracocha o Pachatata y al culto de la madre Pachamama. Esta cruz andina es la Tahuachacana, que significa cruz puente, que comunican entre uno y el cosmos. Ahí podemos ver incluso que representan su calendario en cada parte superior izquierda, derecha, parte inferior izquierda, derecha. Igual nos indican las fechas. Y también tenemos, varios han sido los intentos por ocultar la filosofía andino-amazónica o por negar su existencia. En el siglo XVI, el inca Garcilaso de la Vega ya hizo mención en los comentarios reales de los incas a la existencia de la filosofía, existencia de filósofos en el Tahuantinsuyo. Felipe Guamán Poma de Ayala, en su obra La primera nueva crónica de buen gobierno, hace referencia a Juan Yumpa como un filósofo del Tahuantinsuyo. Continuamos con David Choquehuanca. Este nos menciona también que es llegar a acuerdos en consenso. Lo que vamos a hablar de lo que es el vivir bien es buscar un consenso entre todos para llegar a un punto neutro. Vamos a respetar las diferencias para así vivir bien y respetarnos, ¿no? A pesar de todo lo que tengamos. Vivir en complementariedad, en el cual podemos ver un claro ejemplo del hombre y la mujer, el día y la noche. Vamos a defender nuestra identidad y valorar y recuperar esta, ya que es más importante que la dignidad. Si hablamos del equilibrio con la naturaleza, es tener en equilibrio, también estar en equilibrio con las personas con las que vivimos. Si hablamos sobre aceptar nuestras diferencias, es que todos somos iguales. Si debemos priorizar nuestros derechos cósmicos, aún más que los derechos humanos, también debemos saber comer, beber, dar, comunicarse y trabajar. No es solo beber en exceso, comer en exceso, lo que debemos también retomar nuestro Vyayala para que en sí los pueblos se unan como una familia. Debemos reincorporar la agricultura. Bueno, el capitalismo nos habla de que vivir bien es vivir mejor. Bueno, eso no lo es mentira. ¿Por qué? Hablamos de un control social, trabajar en reciprocidad, proteger las semillas, respetar a la mujer. No debemos robar ni mentir, debemos recuperar nuestros recursos, no debemos venderlos en sí.
y solo explotarlos, debemos recuperar todo eso, ejercer nuestra soberanía, aprovechar el agua que tenemos y no estar en sequía y escuchar a los mayores. Si hablamos sobre Fernando Guanacuni, este nos habla que el multiverso está conectado, todo es parte de todo. También existen muchas naciones y culturas en Abya-Yala. Se debe recuperar lo que es esta cosmovisión ancestral. Y también nos habla en su libro Vivir bien y buen vivir. Existe una identidad cultural que emerge de una profunda relación con la madre tierra. Es importante saber quiénes somos y recuperar nuestra identidad no implica un retroceso como nos mencionan, sino es recuperar la memoria y la historia en el tiempo perdido. O sea, también se debe identificar la cultural y la diversidad son los que nos permite vivir bien. Por tanto, la Yala nos dice crear un Estado plurinacional y no un Estado uninominal como lo mencionan. En cuanto a los paradigmas occidentales vigentes, Guancuni nos dice, el paradigma individual está vigente y además de manera predominante, determinando las relaciones sociales, jurídicas y de la vida actual, llevando a la sociedad de todo el mundo hacia la desintegración. Esto ha tenido consecuencias en todos los niveles. Y el paradigma del colectivismo extremo, con el comunismo y el socialismo, el bienestar del humano es lo más importante. La cosmovisión individual surge de la concepción de que el humano es el rey de la creación. Y en el paragón entre las raíces de los pensamientos occidentales y el pensamiento andino, en Europa del siglo XVI, una ideología de que el hombre está compuesto por alma y cuerpo. El alma, por ser espiritual, era considerado como la mayor categoría. En occidental, el hombre nacía en un pecado marcado por la piel, el tripalium, que es el castigo, penuria, esfuerzo, sacrificio, dolor y maldición y de un látigo. Y tenía como la jubilación como el júbilo del alma e intentaba llegar al ocio, el dócil feniente. En el andino, el hombre vivía en un Huicaquenqua, que era el valle sagrado, en el cual ellos pensaban que si un cuerpo podía trabajar, tenía que trabajar hasta donde dé. El punto de encuentro en la filosofía materialista e idealista. La prioridad en la idealista es el espíritu y el creacionismo idealismo. Y según la filosofía andina, el Sumak Kamaya, el vivir bien y la armonía con la naturaleza, puede ser la filosofía que sirva en base para el diseño y la aplicación de las nuevas corrientes geopolíticas. La complementación, al igual que las doctrinas marxistas y en la filosofía oriental, surge de la complementariedad de lo material. La relación entre las filosofías occidentales, orientales y andina amazónicas. En la filosofía occidentales tenían dos grandes ideologías, el individualismo extremo, el neoliberalismo, y el colectivismo extremo, el comunismo. En la filosofía oriental estaba el tradicional, que es respeto a la naturaleza, de contemplación y superación individual, donde intentaban llegar a otro punto máximo. En el andino amazónico, revitalización, esta nueva postura internacional y reivindicación, la participación del pueblo indígena en la naturaleza.